Em, ya, voy a compartir pantalla. Ya, ¿ven bien? Sí, Sí, se sí, ve. perfecto. Bacán. Ya, démosle. Mm, oh, spoiler. Ya. Em, bueno, en la ayudantía de hoy les vamos a presentar Naib Valles con Sebastián Pérez y yo, Vicente Vega. Bueno, voy a estar mirando el chat. La última vez que hice una ayudantía no miré el chat, cometí ese error, pero ahora no ocurrirá de nuevo. Así que muy bien. Para entender Naib Bayes, lo primero que tenemos que hacer es tener muy claro el teorema de Bayes. Entonces, quizás no se acuerden si es que tomaron prueba cierto rato, o si lo tomaron recién, quizás tampoco se acuerden. Em, bueno, el teorema de Bayes básicamente dice que la probabilidad de A dado que ocurre B es igual a la probabilidad de B dado que ocurre A multiplicado por la probabilidad de A dividido la probabilidad de B. Pero esta ecuación la podemos ver de mejor manera con un ejemplo, ¿cierto? Entonces tenemos este dataset que dice si es que un día, por ejemplo, los días van de 0 a 13, si un día se jugó golf o no, dependiendo de cuatro atributos. Cómo se veía el día, si está lluvioso o nublado o soleado, si es que hacía calor o también la humedad y si es que había viento o no. Entonces, ¿qué pasa si nosotros queremos ver la probabilidad de que se juegue golf dado que está lloviendo? Entonces, para eso, aplicar la fórmula, por decirlo así, vamos a calcular primero la probabilidad de A. Ahora, para calcular la probabilidad de A, vamos a ver la cantidad de veces que ocurre A, al final que es jugar golf, dentro del total de días, que son 9 de 14. ¿Ok? Ahora vamos a ver la probabilidad de B dado A. Ahora, para calcular esto, al final lo que hay que hacer es ver el total de veces que hubo lluvia, pero solamente considerando los días en los que se jugó golf, que serían 2 de, como vimos recién, 9, ¿cierto? Em, y ahora vamos a calcular la probabilidad de B, que se calcula igual que la probabilidad de A, ¿cierto? La cantidad de veces que llovió, dividido el total de 10, que serían 5 partido 14. Ya. ¿Hasta ahora se entiende? Sí, perfecto. Bacán. Ya. Ahora vamos a calcular la probabilidad de A o B. Ahora es simplemente aplicar la fórmula, ¿verdad? Reemplazamos y nos da que es 0,39. Muy bien. Pero, ¿cómo usamos el teorema de Bayes para clasificar? Para una tarea de clasificación, que han sido las típicas, una de las típicas tareas que hemos visto en el curso, ¿cierto? Ahora, em, eso queda muy claro y es muy sencillo de ver cuando vemos esta fórmula de la siguiente manera, ¿cierto? Entonces, lo que queremos predecir nosotros es la probabilidad de un i dado em, un vector de atributos, ¿cierto? Que es lo que hemos hecho siempre en clasificación. Ahora, apliquémoslo a este ejemplo. Tenemos un vector, ¿cierto? De atributos, que en este caso podría ser, los atributos son los que vimos recién, ¿cierto? Y un ejemplo podría ser que esté lloviendo, que haga mucho calor, que haya mucha humedad también y que no haya viento. Ese es un ejemplo. Ahora, apliquemos la fórmula del teorema de Bayes, ¿cierto? Tenemos, si se fijan, ¿ven mi mouse? Sí, se ve el mouse. Vagan. Ya, entonces tenemos esta esquina es literal es la probabilidad, es el teorema de Bayes, pero extendido, ¿cierto? A cada atributo, como pueden ver, porque se multiplican todos los condicionales, y abajo todas las probabilidades de cada atributo. Y lo que nosotros queremos calcular es la probabilidad de un i, en este caso, si es que vamos a jugar golf o no, pueden ser distintas clases, ¿cierto? En este caso es sí o no, y queremos calcular la probabilidad de ambos, dado un vector de atributos que nos dan, y para esto, entonces queremos calcular la probabilidad de ambos y quedarnos con el que nos dé mayor probabilidad, y ese vamos a clasificar como la clase que estamos prediciendo. Entonces,
tenemos la probabilidad de que juguemos golf, dado la serie de atributos que vimos recién. Aplicamos el teorema de Bayes, que es literal lo que acabamos de hacer recién. Vamos a hacer lo mismo para la probabilidad de no jugar golf, dado todos los atributos. Y acuérdense, queremos comparar estos y quedarnos con el que nos dé mayor probabilidad. Entonces, si se fijan, este denominador, a la hora de comparar, no aporta en nada, ¿cierto? Porque al final vamos a comparar los nominadores. Acá hay una pregunta. Esa probabilidad al final sería la confianza con la que predice. Mm. Eh, Más que la confianza, yo diría que es como, literalmente, dado los datos que tú tenís, cuál es la probabilidad de que a partir de un conjunto de atributos, o sea, de una instancia nueva, cuál es la probabilidad de que caiga en esa clase, según los datos que tenís. claro, sí. Eso más que nada. No sé Bueno, si diría confianza con la que predice, pero eso. O sea, es que es sí, más estadístico, o sea, es como a partir de los datos que tenéis, sacar una probabilidad como exacta nomás, más que nada. sí, es claro, lo que dices es muy cierto. Al final, a veces lo más probable es que la probabilidad sea muy, muy chica. Entonces, como que no va en realidad relacionada con la confianza, según yo. Ya. Seguimos, entonces. Entonces, le está diciendo que el denominador acá da lo mismo, ¿verdad? Porque a la hora de compararlos, como son iguales, no aportan nada. Entonces lo sacamos. Y ahora vamos a simplificar esta fórmula, ¿cierto? Porque si observan, tenemos la multiplicación de las condicionales de x1 dado y, x2 dado y, x3 dado y, por x4 dado y, ¿verdad? Entonces, esto se puede simplificar en la pitatoria, ¿cierto? La pitatoria de los condicionales o sea, de cada atributo dado y multiplicado por la probabilidad de y. Y ahora que tenemos esta fórmula, recuerden que queremos ver el i que nos da mayor probabilidad, ¿cierto? No nos importa tanto en realidad la probabilidad, nos importa el i que venga asociado a la mayor probabilidad de esta fórmula. Entonces, eso no es más que decir esto. Es como una forma fancy de decirlo, pero en realidad es lo que acabo de decir. Tenemos al final es el teorema de Bayes, pero sin este denominador. Lo calculamos para cada i, y el i que nos dé mayor probabilidad, entonces es lo que nosotros vamos a terminar clasificando. Ahora, si se fijan, nosotros estamos multiplicando estos condicionales, ¿cierto? Los estamos multiplicando. Ahora, en prueba, eso solamente era legal cuando las variables eran independientes, pero si revisamos acá atrás, em, por ejemplo, si está lloviendo, vamos a esperar que haya alta humedad, ¿cierto? Entonces, estas cosas no son independientes. Y como eso sería un cacho, nosotros tenemos la suerte de que no nos tenemos que preocupar de eso y podemos simplemente multiplicar, porque al final Naive Bayes asume que todas las variables son independientes. Al final por eso es naive. Bueno, ahora vamos, bueno, cualquier duda me preguntan, si quieren por el chat o por voz. Hola, Vicente, una pregunta. A mí me quedó una duda con la parte de que elija el mayor, como el Arc Max. Sí, veamos. Como que volví a confundir con la confianza, como que si elegí como con la mayor probabilidad, no es como que esté buscando como el que más como el que más certeza te da de que es esa como clase. Em, ¿Cuál sería como confianza? No sé si. Sí, o sea, sí, sería algo así, pero no sabría decir como con seguridad que es la confianza, por Sí, eso decía que es como más una probabilidad exacta al final. Y estáis viendo claro, cuál es el más probable de que te salga dado los atributos. O sea, estáis sí. tratando de ver, dado tus atributos, cuál de las clases que tengo es más probable que salga. O sea, en este caso, si es que tenéis los atributos que dijo Vicente, ¿qué es más probable? ¿Que juegue golf o no que juegue golf? Eso solo basado en los datos que tenéis, en nada más. claro. Ya, buenísimo. Perfecto. Gracias. Em, bueno, Una acá- pregunta. ¿sí? ¿Qué dijiste que podíamos hacer porque asumíamos que eran todos independientes? Como que me perdí. Ya, mira, esta probabilidad está multiplicando esta probabilidad, ¿cierto? Sí. Ahora, cuando tú multiplicas estas probabilidades, solamente se pueden multiplicar cuando son independientes,
No sé si te acordáis de eso de prueba. Como Ya, que sí, En, ya cacho. en el ejemplo que voy a dar después igual explico un poquito eso. O sea, como la diferencia entre no haber asumido que soy independiente. claro, Ya, perfecto. Pero al final, como queda es como el argmax, o sea, como la función que hay abajo. O sea, Sí, eso es sí, lo ya, importante acá. sí. ya, Esto, perfecto. esto es como naive Bayes. Ya, perfecto. Em, Muchas gracias. Igual, si se confunden con el argmax y todo, bueno, recuerden que siempre al final el I que me da mayor probabilidad, pero igual lo vamos a ver más adelante, incluso vamos a hacer este código de cero. O sea, vamos a armar nosotros naive Bayes y ahí les vamos a ir explicando para que entiendan perfectamente que no es súper sencillo en verdad. Y ahí lo vamos a ir viendo en el código. Pero ahora, nada, le voy a pasar la presentación a Seba para que siga con el ejemplo. Alguien había dicho, pero había soleado con humedad alta, y sí puede haber sido, pero Vicente lo que se refería era más que nada que podría ser que los atributos en este caso no eran independientes y nosotros estamos asumiendo que sí. Entonces eso es como, a eso se refería más que Claro, como que al nada. final puede que haya habido un caso en el que esté soleado pero haya humedad alta, pero al final igual era un caso. Y si Claro. como que tú lo dices como generalmente, y en términos más como de la vida real o lógico, sí, efectivamente sí hay una relación, como que cuando llueve efectivamente hay más humedad. Ya se ve, ¿cierto? Sí, Ya. Ya, ahora vamos a hacer un ejemplo como con otros datos, donde la idea es determinar si un auto va a ser robado o no, a partir de tres características, que son el color, el tipo y el origen. Ya, entonces, si nos fijamos acá, tenemos dos tipos de color, rojo y amarillo, y dos tipos de auto, que es SUV, que es como una van, y deportivo. Y el origen es doméstico, o sea, como de acá, o importado. Y después te dicen el target al final es como si es que va a ser robado o no. Entonces, a partir de estos datos, la idea va a ser usar naive Bayes para clasificar como una instancia nueva que nos den. Ya, entonces, lo que hacemos acá, primero lo que vamos a hacer va a ser transformar esto a una tabla de frecuencia y de probabilidades, como para tener las probabilidades de mano. Esto es más que nada igual, es como comodidad, no es 100% necesario porque podríamos llegar a ir viendo las probabilidades de mano siempre, pero puede ser útil. Entonces, lo que hicimos acá es crear una tabla de frecuencia primero, que es, puede que sea medio confuso, pero se explica fácil igual, que es a partir de un color ver cuántas instancias están robadas y cuántas no. Básicamente eso hace lo de la tabla de frecuencia, y eso se puede convertir fácilmente a tabla de probabilidades porque dividimos la cantidad en el total de casos que hay en cada caso. O sea, por ejemplo, si nos fijamos acá en el color rojo, tenemos 5 instancias de color rojo en total, en el dataset, donde hay 3 que son sí y 2 que son no. Ahí la segunda y la novena son no. Entonces, con eso, acá formamos esas dos probabilidades, que es la probabilidad que sea robado, dado que es rojo, que es 3/5, y la probabilidad que no sea robado, dado que es rojo, es 2/5. Y hacemos lo mismo para el amarillo, que si nos fijamos también son 5, pero están como al revés. O sea, hay 3 no y 2 sí. Ya, entonces, si nosotros hacemos eso, ahora tenemos esas probabilidades a mano y después vamos a cachar que igual es útil tenerlas a mano y que las vamos a usar. Ya, entonces, si hacemos esto para todos los atributos, después tenemos para el tipo, tenemos deportivo y SUV, y ahí están las probabilidades. Pueden ir viendo la tabla después si quieren, o si que lo hacen después a mano, también pueden revisar la tabla y ver que esto calce, pero debería calzar. Así que eso, aunque quizá, si no. Ya, y después hagan lo mismo para el origen. Ya, entonces, si es que ahora queremos predecir, en la tabla son las condicionales, sí, son condicionales, son como, por ejemplo, acá el color es como si es que es robado dado que es rojo. ¿Cachai? Esa es la probabilidad que está diciendo el casillero de arriba a la izquierda, acá. Esa probabilidad está diciendo cuál es la probabilidad que sea robado dado que es rojo. Y lo mismo con todos los atributos. sí, sea según yo, es que sea rojo, dado que fue robado. Puede ser. A ver, espera. Porque al final está dividiendo por el total de veces que se Sí, dijo tenía que razón. sí. Sí, sorry, mala mía. Es al revés. Sí, es verdad, es verdad. Es lo que hice Vicente. Sorry. Sí, es que sea rojo dado que es robado. Porque estamos dividiendo por 5, que es el total de rojos. Así que sí.
Sí, sorry, me equivoqué yo. No, Ya, tranquilo. pero sí, eso es importante igual. Me equivoqué yo. Ya, ahora, bueno, ¿cómo predecimos con esto? Como que tenemos que usar lo que había dicho Vicente antes, pero lo vamos a ir haciendo paso a paso para que vayan cachando. Entonces, nos van a pasar una instancia de un auto rojo de tipo SV y de origen doméstico. Bueno, la idea de esta instancia es que si se fijan acá no había ninguno así. O sea, no había ningún rojo SV y doméstico, entonces no es necesario que sea así, pero es mejor que tengamos una instancia nueva porque así se separa como de los datos que ya teníamos, que es como los que usamos, entre comillas, para entrenar el modelo. Entonces, vamos a usar eso y para eso tenemos que calcular, como habíamos visto antes, la probabilidad de que sea robado, dadas estas tres características, y la probabilidad de que no sea robado, dadas estas características, y después las vamos a comparar. Y la que sea mayor es como lo que vamos a clasificar. Ya, entonces, para el primer caso, o sea, que sea robado, dadas estas características, a partir del teorema Bayes podemos plantear lo siguiente, que es la probabilidad de que sea robado, dado que sea rojo SV doméstico, es lo que sigue, que es básicamente Bayes. Ya, y si se fijan acá está la diferencia, acá es donde aplicamos la cuestión de independencia, porque si se fijan, el primer término que está acá, ese término no es necesariamente, no se puede separar necesariamente en esto de acá. Esto solo se puede hacer dado que es independiente, o sea, si es que no fuera independiente, esto sería un cálculo un poquito más complejo, porque acá rojo, SV y doméstico podrían depender entre ellas y ahí quedaría un poco más las cosas. Pero como estamos usando naive Bayes, asumimos que los tres son independientes y por lo tanto lo podemos separar. Y, bueno. Y lo otro es lo de abajo también, si se fijan abajo, acá teníamos que la probabilidad es de la intersección entre los tres. Con la coma me refiero a intersección acá por si acaso. Entonces, si es que esos no fueran independientes, también tendríamos que ver la dependencia que hay entre cada uno y la probabilidad no sería tan fácil, pero como son independientes podemos asumir que es la multiplicación. Y esto es como lo que se veía en prueba también. Acá por si acaso le puse probabilidad X para que no me quedara como una fórmula gigante, pero X en verdad es lo mismo que estamos viendo antes, robado dado que sea rojo, SV doméstico. Y ahora, si nos fijamos en la tabla, vamos a sacar todas estas probabilidades. Ahora les voy a explicar cómo. Entonces, la probabilidad que sea rojo, dado que es robado, que por eso me había equivocado yo antes, es, si nos vamos acá de nuevo, es 3 de 5, si nos fijamos acá. Entonces, es robado, entonces nos paramos acá, y la probabilidad que sea rojo es 3 de 5, y la probabilidad que sea amarillo es 2 de 5. Esa suposición, como dice Vicente, depende del dataset. Porque si es que los datos, bueno, en la práctica igual parece que Naive Bayes tiene buenos resultados, pero depende mucho de tu dataset, perdón, porque si tus datos dependen mucho, o sea, tienen demasiada dependencia, como en la vida real, como si tú los pensáis, tienen demasiada dependencia, es como imposible que sean independientes, quizás Naive Bayes al asumir eso como que podría estar como asumiendo algo como erróneo, por decirlo así. En cambio, si son altamente independientes, como que la suposición da un poco más lo mismo, ¿cachai? O sea, como que se equivocaría menos, técnicamente. Pero Claro. eso no significa que para un dataset donde los datos dependan, necesariamente te va a salir que es malo la clasificación. Podría ser que igual te dé bien la clasificación. Claro, sí, al En final, este o sea, caso, sí, serían bien independientes. Sorry, Vicente, ¿qué decir? no, nada, iba a decir que al final, no sé, por ejemplo, si tenía un dataset que es como posición de la luna y como cantidad de hijos que tiene un conejo tal día, como que eso es muy independiente. Claro. Claro, como no creo que ni siquiera la astrología pueda como afectar en eso. Em, Pusieron sí, que pueden subir la ayudantía. No sé si el Fernando o alguno lo puede hacer. O sea, tú lo puedes hacer. Sí, la modalidad es la misma de siempre, se suben después de la O sea, ayudantía. bueno, sí, es que se Por si refería hay como algún a, error. creo que lo preguntaba ahora, pero no sé, como para ver las tablas mientras explicaba, pero se Eh, puede. Si queréis, ya, te puedo mostrar la tabla y le sacáis un screenshot o una foto y la veis sí, tú. yo creo que es más rápido eso en este momento. Quizás eso sea más fácil. Ya me avisáis por acá, ¿sí? Voy a asumir. Ya, bueno. Ya, entonces, siguiendo, eso es importante, para lo de la dependencia es como, al final,
siempre va a asumir que son independientes. Aunque la cuestión sean demasiado dependientes, Naive Bayes, la idea de cómo funciona es que asuma que son independientes. Ahora, eso podría tener peores o mejores resultados, ahí va a depender del caso específico que tengamos. Pero sí, como dijeron en el chat, en este caso igual son bastante independientes. O sea, el origen del auto no va a depender nada o casi nada, no sé si dependerá algo, del color del auto, así que sí. Ya, pero igual de todas formas, para explicar Naive Bayes, vamos a ver que son independientes. Entonces, nuevamente esto se puede simplificar a esto solo porque es independiente. Y con esto ya nos queda mucho más fácil porque las probabilidades, todas estas probabilidades las podemos sacar como rápido o más o menos fácil con la tabla que tenemos. Ya, entonces, la pelea que sea rojo dado robado, lo habíamos visto acá, nos paramos acá en la columna de robado y vemos que la pelea que sea rojo dado que ya está robado es 3 de 15, 3 de 5 y la pelea que sea amarillo dado que está robado es 2 de 5. Y lo mismo al revés ahí. Y bueno, lo mismo con todos estos atributos de acá. O sea, la pelea que sea deportivo dado que es robado es 4 quintos y así sucesivamente también con lo mismo con el no robado. Pero como estamos haciendo el robado, me interesa esa columna primero. Y ahí así hacemos para todo y llegamos a estas de acá. Las 3 de acá las saqué solo de esas tablas. ¿Ya? Entonces, no hay ninguna duda con eso, ¿cierto? Con esas 3 de arriba que son como las más importantes. O las más difíciles de sacar, quizás. Entonces, si se fijan, esto lo podríamos haber hecho a mano viendo la tabla, pero como teníamos estas tablas de probabilidad que construimos como previamente, antes de hacer nada con Naive Bayes, como que se daba fácil calcularlo porque llegar y ver la tabla y decir, ah, ya me paro acá, en esta columna, en esta fila, y veo cuál es la probabilidad. Entonces, esa es la idea de hacer eso. Ya, pero ahora todavía nos faltan 4 probabilidades, que es la pelea que sea robado, la pelea que sea rojo, la pelea que sea SV y la pelea que sea doméstico. Entonces, eso se saca fácilmente del dataset, donde si nos vemos acá, ya, partamos con la probabilidad que sea robado. Tenemos que ver cuántos son sí del total. En este caso son 5, entonces 0,5, porque es justo la mitad. La probabilidad que sea rojo es lo mismo, también son 5 de 10. La probabilidad que sea SV ahora son 4 de 10, si se fijan acá, o sea, 2 quintos. Y la probabilidad que sea doméstico son 5 de 10 de nuevo, o sea, 0,5. Ya, entonces eso como que igual es bien fácil de ver, es contar la cantidad de instancias que tenéis que calcen con ese atributo y dividirlo en el total. Eso es básicamente la lógica. En este caso igual dan justo varias que son 0,5, pero es por cómo son los datos. Ya, entonces, con eso llegamos a estas probabilidades. Y ahora es simplemente reemplazar para llegar al resultado que queremos. Entonces ahora si reemplazamos acá, no voy a hacer todo el cálculo, pero da 0,24. Ya, si hacemos la multiplicación y la edición, da 0,24. Y si hacemos lo mismo para no robado, da 0,72. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a decir nuestro clasificador? Va a decir que el auto no va a ser robado porque la pelea de 0,72 es mayor a 0,24. Entonces, esa es la lógica a decir. Y acá hay una par de cosas importantes, que una de las cosas que había hecho Vicente era que acá la división, si se fijan, no importa mucho. Porque esta división, lo que está acá abajo, va a ser lo mismo independiente si es que estamos viendo como el caso de robado o no robado. Si acá yo tuviera probabilidad de no robado, dado estas características, el denominador sería el mismo. Entonces, acá para el ejemplo lo calculé igual, para como tema pedagógico, o sea, como para que vean cuál es la probabilidad real de que sea robado y no robado. Pero en teoría esto en verdad lo podrían no considerar. O sea, con solo lo de arriba ya podríais clasificar. O sea, con solo lo de arriba ya podríais como decidir cuál es mayor y no, y por eso podríais clasificar. Entonces, nuevamente, al final lo que clasificamos es que no se roban el auto. Entonces esa es la idea, o sea, usar teorema Bayes y calcular probabilidad a partir de todos los datos que tenéis. Y una cosa importante también acá es que esto también no solamente se usa para clasificación binaria, o sea, donde no dos clases, sino que se podría usar si tenemos X clases, la única diferencia es que ahí tendríamos que calcular la probabilidad para cada clase, o sea, como si tenemos, no sé, pues, tres clases distintas, tenemos que calcular la probabilidad de la clase 1, dado los atributos que tenemos, la clase 2, dado los atributos que tenemos, la clase 3, así no suman 1 porque asumimos independencia. No estoy seguro si es por eso, pero no sé si deberían sumar 1 tampoco. No estoy seguro bien si es que... Em, Dale. no van a decir que como que se están multiplicando, entonces, por ejemplo, quizás los registros, como,
como todas las multiplicaciones posibles quizás sumen 1, no estoy seguro. Claro. No sé si debería sumar 1, yo creo que no, pero no te sabría decir así como confirmado. Quizás me falló un dato o calculé mal una probabilidad, pero estoy casi seguro que no debería sumar 1. Y no creo que sea por independencia tampoco. Pero buena pregunta, no te sabría responder así textual al tiro. Quizás, no, es que no redondeamos, creo. Ya puede ser. Si queda 1, puede ser entonces porque redondeé, porque cuando calculé esto no sé si usé todos los decimales. Creo que puede ser por eso o puede ser también porque quizás fallé en alguna de estas probabilidades. Pero eso, o sea, háganle caso a lo que dice el profe, que es lo que dijo, ¿quién dijo? Benjamín. Ya, pero eso, ojalá que haya quedado claro que esto se puede usar para multiclase. O sea, lo único que cambia es que tenemos que calcular en vez de 2 probabilidades, o sea, usar 2 veces el teorema y tenemos que usarlo n veces, como para cada clase y sacar el mayor, ¿no? Esa es la lógica. Bueno. Este modelo o sea, sí, esa es la idea de Naive Bayes, que es como fácil y es como fácil de entender también, a menos, bueno, o sea, lo único que podría ser complicado si es que les cuesta probar, podría ser más difícil, pero en verdad sí. Claro, de ¿Qué hecho ni pasa si siquiera tiene... ¿Qué pasa si las probabilidades dan igual? Ahí tiráis un random entre la que sea, o sea, podéis definir, si es que dan iguales, siempre predecir esta, no sé. ¿Cachai? Claro. Porque depende del problema. Imagínate tenéis un problema donde queréis clasificar si es que un paciente tiene una enfermedad grave o no. Quizás como que quería aproximar para arriba. O sea, si es que son iguales, decir como ya, si la tiene por si acaso, o no la tiene por si acaso, algo así, ¿cachai? Para vender más del caso, quizás acá en los autos yo diría que predecir que sí puede ser robado, porque así como que no sé, pues imagínate esto es como para decirle a la persona si es que su auto va a ser robado o no. Bueno, en verdad igual es como medio raro decirle eso, pero va a depender del caso. O sea, podéis hacerlo random, o sea, podéis elegir random entre las que sean iguales, o podéis elegir a mano tú la que queráis y ahí va a depender del caso. Pero igual eso no se da mucho de lo que he hecho. La probabilidad de que sea robado, dado estos atributos, es de 24%. No la probabilidad de que sea robado así nomás. Eso es bien importante. O sea, esta probabilidad de acá, lo que estoy mostrando acá, eso es 0,24. Claro, que va a ser seguramente distinta la probabilidad de que sea robado, dado que, por ejemplo, no es rojo y es de otro color. Claro. Eh, La probabilidad de 0,24 es que está acá. Y la de 0,72 creo que es que es lo mismo, pero acá con un no robado en vez de robado. Eso. Ya, si no queda alguna otra duda, como de materia o del ejemplo, que si no pasamos al código nomás. ¿Comparto yo nomás el código? bueno, Ya, entonces, ya ya, acá lo que vamos a hacer es, bueno, lo que hicimos, pero lo vamos a ir haciendo igual, es crear un naive Bayes como sin usar el DCKlearn. O sea, después acá igual lo vamos a importar para compararlo, pero la idea era como crearlo de cero para que vean que en verdad es como súper simple el clasificador. claro. Entonces ya, eh, a ver, démosle. Y Bueno, acá Vicente va a explicar cómo hicimos esta cuestión. claro. Ahí me vais diciendo si queréis que baje o todo eso. Ya, perfecto. Bueno, si subimos un poquito a la parte en la que importamos scikit-learn, quería decir que si se fijan dice categorical NB, o sea, categorical naive Bayes. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros estamos trabajando o vamos a trabajar con un dataset categórico, como el del ejemplo, el que vimos recién. Si se fijan, cada atributo tenía categorías, o sea, era sí o no, o por ejemplo, amarillo, puede ser colores, amarillo, naranjo, rojo. Eso es un dataset categórico, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, tenemos uno continuo? Entonces, ahí, si observamos la ecuación del teorema de Bayes, como que lo que importa es la probabilidad. Cómo calcule la probabilidad, eso ya da lo mismo un poco. Entonces, si tuviéramos datos continuos, quizás podríamos optar a usar una normal, asumir que distribuye normal y usar una normal para ese atributo, por ejemplo. Entonces, eh, al final, lo que quiero decir es que
como que da lo mismo el tipo de dato, el tipo de atributo que estén enfrentando, podría ser algo continuo, podrían terminar usando, por ejemplo, para un atributo una Bernoulli, para otro una normal, para otro podrían hacerlo como lo estamos haciendo nosotros, ¿cierto? Como ir sumando y dividiendo. Em, lo que importa es que obtengan la probabilidad. Ahora, vamos a trabajar con un dataset categórico, súper sencillo. em, y hoy les vamos a mostrar cómo se hace, pero para que sepan, como que pueden trabajar con otras distribuciones y con otros tipos de como datos. Hay un comentario que, por ejemplo, si tuviéramos, no sé, un atributo continuo que va entre 1 y 5, con todos los números que van entre 1 y 5, que son infinitos, la idea de esto, o sea, lo importante acá sería saber, por ejemplo, si que tenemos el 3,5, es cuál es la probabilidad de ese 3,5. Eso es lo que nos importa al final, más de cómo, cuál sea el tipo de dato. Eso, Claro. Ya, vaya, dale. Ya. Entonces, bueno, ahora quiero que se acuerden, claramente igual vamos a ir volviendo a esto, pero estas son las ecuaciones que vimos recién. Entonces, acuérdense que al final Naive Bayes no era más que la tercera fórmula, ¿cierto? Queríamos sacar el I que venga asociado a la mayor probabilidad. Entonces, para eso tenemos que calcular el teorema de Bayes para cada I y las probabilidades que van con él. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, si se fijan en el código, tenemos aquí la clase Naive Bayes Classifier, que es la que hicimos nosotros. Entonces, lo primero que vamos a hacer entonces es obtener las clases y lo vamos a guardar en self classes. Luego, vamos a ver la cantidad de clases que tenemos con un value count, que no es más que eso. Al final lo que hace es que agarra el vector i y ve cuántos, como que ve todas las clases que hay, sabe todos los valores únicos y los cuenta. Entonces vamos a ver cuánto tenemos de cada clase. Luego vemos la cantidad de filas que tenemos, ¿cierto? Que son la cantidad de registros del dataset. Luego obtenemos la probabilidad de i, ¿ya? Se ve como un poco más complejo, pero no es más que eso. O sea, al final es, de nuevo, se usa el value counts, entonces contamos cada valor único, cada clase, y para cada clase la dividimos sobre el total. Así era como estábamos calculando la probabilidad de i. Ahora vamos a calcular... Una cuestión, para que ¿sí? se puedan imaginar el value count, si es que tuviéramos el dataset de acá, el de los autos, Bueno. por ejemplo, acá en color, esto daría como rojo 5, amarillo 5. Eso más que nada. Claro. Y después dividirlo te daría como la probabilidad al final, como 5 dividido en 10 y 5 dividido en 10 en este caso. Eso. Claro. Bueno. Entonces, después de calcular la probabilidad de ahí, vamos a calcular la probabilidad de cada atributo, ¿cierto? Que es lo que aparece como en el denominador. Entonces, la probabilidad de cada atributo la calculamos de esa forma, ¿cierto? Entonces lo que hacemos es que revisamos cada columna del dataset, o sea, cada atributo, y hacemos lo mismo que hicimos con i, el value counts. Entonces, para cada atributo, sumamos, o sea, identificamos los valores que son únicos y los contamos, que es lo que les acabamos de mostrar. ¿Se está entendiendo? Hasta ahora lo que tenemos es lo que aparece ahí, o sea, tenemos la probabilidad de i y la probabilidad de cada atributo. Todavía no nos hemos metido con el condicional. Ahora vamos para allá. Muy bien, entonces vamos para allá. La función, o sea, el método likelihoods va a calcular los condicionales. Entonces, ahora, como que, no sé, por lo menos me pasa que cuando veo estos videos en YouTube donde explican código, siempre tengo que pausar. Entonces, acá no le pueden poner pausa, pero cualquier cosa preguntan, y en todo caso lo que importa es que se queden, como que les quede claro lo que hace el código, más como de que cada línea, así, cada parte particular de cada línea, eso es un poco lo mismo. La cosa es que tengan la idea clara.
Al final lo que queremos hacer es mostrarles cómo se hace y que se den cuenta que en realidad es súper sencillo. Ok, vamos a calcular los condicionales. Entonces, para eso, lo que vamos a hacer es que vamos a contar las veces que aparece cada categoría de X sub I, o sea, cada categoría del atributo en la clase C. ¿Se acuerdan esa parte en la que yo les dije que... no, está un poquito más arriba, Ah, en Calc Likelihoods. estamos acá todavía. Entonces, lo que hacemos acá es, ¿se acuerdan esa parte en la que les dije que como que solamente contamos las veces que sí se juega golf y de todas las veces que se jugó golf, solo dentro de esas veces contamos las veces que hubo lluvia? Entonces, eso es lo que hace este código y lo hace para todos los atributos y con todas las clases. Entonces, de hecho, sí, o sea, por ejemplo, lo que estamos haciendo queda como para un valor en particular, queda muy claro en la línea que queda abajo del segundo for. Entonces, lo que hacemos ahí es que para hacemos como un subdataset, ¿cierto? El df-c, lo que hace es como, solamente contamos los registros de la clase, o sea, por ejemplo, solamente contamos donde sí se juega golf. Como esto de acá, Claro, solamente contamos donde, como ese. claro, Ese es el exacto. subdataset Entonces, en este caso. que estamos exacto. creando. Entonces, solamente contamos donde sí se juega golf y dentro de eso contamos donde hay lluvia. Al final hacemos un value counts para cada clase. Entonces, eso. ¿Quedó claro esa parte? Ese es como el fiteo del modelo, tener todas las probabilidades. Sí, esta parte es lo que... A ver, sí, todo claro. Mira, acá, esta parte lo que está haciendo es, fitear el modelo es solo calcular probabilidades de este tipo, mira, como las que teníamos acá. O sea, ahora estamos haciendo como este proceso y como en verdad también este. O sea, estamos calculando puras probabilidades así, o sea, excepto las de arriba, pero algo de ese estilo. Ah, no, estas también, de hecho. Sí, no, Estamos todas, calculando todas. como de este estilo. Como estas son las calc likelihoods, que son como las condicionales. Esto es esto. Después las de, estas son las como de las características, robado, rojo, SV. Y la probabilidad de I, en este caso sería robado, pero también lo hace para no robar. Entonces, como Claro. que le quería Entonces, probabilidad de robado y no robado, en este caso. claro. Entonces, al final, lo que estamos haciendo es literal lo que aparece en esa diapo, Ujú. que es calcular todas las probabilidades. Y cuando alguien nos diga, ya, tengo que es rojo, es un sub y es doméstico, entonces nosotros simplemente aplicamos la fórmula. Claro, que es más Porque ya complejo, tenemos creo. todos los valores de las probabilidades. Claro. Entonces, vamos a eso. ¿Qué pasa? Baja un poquito más. Cuando queremos predecir con el predict, porque es típico, todos los clasificadores, o en realidad todos los modelos que hemos visto hasta ahora, funcionan con fit y predict, ¿verdad? Entonces, ya les explicamos el fit y ahora vamos a ver el predict. Entonces, el predict lo que hace es que para cada, porque yo le puedo pasar, no necesariamente le voy a pasar un solo como registro, no le voy a pasar solamente un vector de atributos, le puedo pasar varios. Y quiero que me haga una predicción sobre cada uno y me devuelva esa lista de lo que predijo para cada registro. Em, pero entonces para cada uno va a calcular, al final lo que dice la línea Pretz es que sobre cada vector de atributos vamos a aplicar el naive Bayes. Entonces, ¿cómo lo aplicamos? Vamos a la función, al método calc posterior. Entonces, lo que hace este método es, lo primero que hace es que para cada clase, o sea, por ejemplo, jugamos golf o no jugamos golf, supongamos que vamos primero va a calcular la probabilidad de que, dados los atributos que tenemos, o sea, la probabilidad de jugar golf, dados los atributos que tenemos, ¿cierto? Que es la función que tenemos más arriba. Mira, voy a subir un poquito más. Claro. El calc posterior lo que va a hacer es a las ecuaciones que están justo arriba. Acá. Ah, esto acá, sí. El calc posterior lo que va a hacer es la última ecuación, ¿cierto? El argmax, Sí. que es literal naive Bayes. Entonces, vamos a verlo en detalle. Entonces, primero quiere saber la probabilidad de cada i, de cada clase, dados los atributos que tenemos.
O sea, sí, exacto. Entonces, obtenemos primero la probabilidad de I, que ya la tenemos, literal, guardarla en una variable. Luego vamos a calcular la multiplicación, la pitatoria, que al final es multiplicar, la vamos a llamar como condicional, entonces la vamos a instanciar en 1 porque al final como es 1 es como el valor neutro de la multiplicación. Entonces vamos a multiplicar por por este condicional la probabilidad condicional de que ocurra, por ejemplo, jugar golf, dado el atributo XY, o sea, dado que tenemos humedad. Luego, siguiente iteración, vamos a calcular el condicional de que juguemos golf, dado que hay viento. Entonces, todos esos condicionales los vamos multiplicando y vamos como, como armando esta pitatoria, ¿verdad? Entonces, ahora tenemos, al final de este for, ya vamos a tener la pitatoria y vamos a tener la probabilidad de I. Y lo que hacemos después es simplemente juntamos para cada clase su multiplicación entre la pitatoria y la probabilidad de la clase, y ahí tenemos la probabilidad. Entonces las almacenamos en una lista que vamos a llamar posteriors, y luego en el return pueden ver que hacemos finalmente lo que hacen ahí. O sea, hacemos el argmax de todos los posteriors. O sea, nos quedamos con el I que nos entregue la mayor probabilidad dentro de todas las que calculamos. Ya, puede que esto haya sido mucho, así que porfa, cualquier pregunta, digan nomás Aprovechen. por el chat o por voz. Mira, cualquier cosa, igual lo que está haciendo acá esto es multiplicar estas cosas de acá. Está como sacando esto, por ejemplo, para el primer for acá, después multiplicándolo por esto y así sucesivamente hasta llegar a tener el condicional completo, que es todo esto. Y lo termina multiplicando por la probabilidad de la clase que es prior, que está ahí. Claro. Eso es lo que agrega, al final, posteriors es una cuestión de puras probabilidades nomás. Y te va a sacar como cuál es el mayor argumento, en verdad, porque te importa la clase que te entrega la probabilidad. Claro, al final, posterior lo que hace es que en el caso de jugar golf, vamos a tener dos valores, ¿cierto? Entonces la probabilidad de jugar golf dados los atributos que nos entregaron y la probabilidad de no jugar golf dados los atributos que nos entregaron. Y nos vamos a quedar con la probabilidad, sí, exacto, entrega el índice de la lista. Y ese Claro. índice está asociado también con el índice de las clases y por eso lo estamos usando por eso hacemos self clases y sacamos el índice del argmax, porque nos va a entregar el índice entre como estas dos clases. Claro. ¿Se entendió? Al final vamos a obtener cuál es la clase que mayor probabilidad da, y al final lo que está haciendo el Pretz acá, que era lo que dijo Vicente, es como para cada uno te crea una lista donde sean puras clases, dependiendo de como la cantidad de instancias que le pusiste, porque le voy a poner 10 instancias, te va a tirar 10 clases, o sea, 10 predicciones, que es lo que queremos, lógicamente. Claro. Bueno, ahora, bueno, igual este código va a quedar para que lo vean después si quieren. Sí, todo va a quedar. Y para que lo vean en más detalle, jueguen con él, hagan unos prints, qué sé yo. Ahora, algo muy importante. ¿Qué pasa si, por ejemplo, uno de los condicionales, en alguno de los condicionales no tengo una clase? ¿Qué pasa si en alguno de los condicionales me falta una categoría y por ende el condicional da 0? ¿Si podéis subir un poquito a la fórmula en la que se multiplican todos los condicionales? Ya, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría ahí? ¿Qué pasaría en la del medio si es que uno de los condicionales me da 0? Si es que, por ejemplo, a un atributo le falta una categoría, entonces cuando yo quiero sacar la probabilidad de que, no sé, de que, ¿cuál es la probabilidad de que esté muy húmedo, dado que no jugamos golf? ¿Qué pasa si justo nos faltan registros suficientes para encontrar una instancia en donde hay humedad y no tenemos nada de humedad? Entonces va a dar 0. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? O sea, la pregunta es como, ¿qué pasa si acá, por ejemplo, cuando hacemos esto, qué pasa si no hubieran como de una categoría? Como si no hubiera lluvia. Si no hubiera ningún lluvioso acá, como que, como que la probabilidad de lluvia, dado que sí está jugando golf, es 0 en ese caso. Claro. Ahora,
¿Ustedes Claro, ahí están creen? diciendo por el chat Claro, ahí en el chat están en lo correcto. Al final la probabilidad de jugar termina siendo 0. ¿Y ustedes creen que eso está bien? Como, ¿qué pasa si ocurre para ambos y en ambos nos da la probabilidad 0? ¿Es esto realista? Exacto, está mal. claro, Entonces, sí. ¿qué es lo O que sea, tenemos que...? Como no es que haya que, problema en los datos necesariamente, pero sí, o sea, como hay que arreglar los datos para que eso no pase. Así que en verdad sí, técnicamente sí. claro, como que al final igual, yo no sé, no creo que sean como problema los datos, porque de repente puedes llegar a cosas muy específicas y justo te falta ese, pero tú ves el dataset y como al ojo puedes decir cuál es más probable. Pero podemos arreglar Ah, esto. una cosa que dicen por el chat que da indefinido, no necesariamente indefinido porque, o sea, dos cosas. Uno, ojo que acá no estamos usando la división, por lo que había dicho Vicente, ¿cierto? Si no me equivoco, no estamos usando la división de Claro. las probabilidades. A ver, Porque, espérate. porque al final, porque acá estamos haciendo esto, ¿no? Entonces, como que no importaba para la comparación. Pero, de todas formas, no daría necesariamente indefinido, porque No, lo de abajo es probabilidad de que llueva. O sea, si es que acá, digamos que no estuvieran estos dos rainy de acá, ¿ya? Los que están con sí, igual la probabilidad de que llueva, igual los considera los que están con no. Entonces, no necesariamente, pero sí podría llegar a pasar que sí, que se indefina. Así que depende de las datas, sí podría llegar a que se indefina, pero como estamos usando igual la parte de arriba, como que no es tanto ese el problema, sino que es más el problema de que dé cero. claro. Entonces, ahora, ¿cómo se les ocurre que podríamos arreglar esto? Si quieren, aquí hablan por voz, em, pero intentando seguir fiel a los datos. ¿Cómo se les ocurre que podríamos arreglar esto? Voy a bajar a la parte del postir y ¿cómo se llama esto? Fíjense en el for. Fíjense en el for. En el for de el, el for como que está dentro del otro for. Claro, este acá. Claro. Ahora, ¿cómo se le ocurre que podríamos, no agregando el atributo que lo hace 0? Ya, pero ¿qué pasa si tenéis 2 atributos? ¿Qué pasa si tenéis 3 atributos? Igual estáis como quitando harto. Harta Mira, lo que información, ese dice es es toda el una problema. solución súper válida, en verdad. Súper válida. Sí, es válido, pero estáis Pero, quitando harta información en ese caso. O claro, sea, como si es que tú le decías, por ejemplo, el ejemplo de los autos, si tú quitáis que sea rojo, como que para los datos que teníamos, igual le estáis quitando harta información. ya. Ahora, ponerle 0,5 también es una opción, porque ahora no es 0, ¿cachai? Pero 0,5 como no será mucho, como, o sea, si lo pensáis, al final, claro, pero podríamos ponerle 0,01, Por ahí va pero, la cosa, el pero 001. claro, pero ¿qué es Más lo o que menos. pasa? Igual todos esos son constantes. Entonces, ¿qué pasa si tenemos muchas categorías y muchos datos? Exacto. Mira, eso ahí el avance, lo que dice Domingo Carvajal de 1 partido n, em, Súper bueno. eso es una opción, porque al final todo lo que dicen ustedes es súper válido. Pueden aplicarlo. De hecho, pueden jugar con esto cuando quieran y ver cómo cambia Claro. el accuracy. Pero, por lo que optamos nosotros, hay gente que, por ejemplo, lo que hace es que al dataset le agrega como, le suma uno de cada categoría. Le suma uno. O sea, como Em, que acá agregáramos un rainy con yes como gratis, así. claro. Pero Como, dale. lo que decidí hacer cuando hicimos la parte de ¿cómo se llama esto? De Naive Bayes, cuando hicimos este código, lo que decidimos hacer finalmente fue em, que, ¿puedes devolverte a la diapo del dataset? Ahí, Esa. o Sí. al. L- Sí. Imaginemos que no hay rainy, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos para agregar, como para que ese condicional nos tire a cero? Eh, lo que podríamos hacer, y es como muy típico, es que se le agregue un rainy dentro de los condicionales. Como que hagamos como que inventamos un rainy dentro de los condicionales. Em, entonces lo que hacemos es que vendría a ser 1 dividido 9, ¿cierto? Porque 9, no 1 dividido, o sea, al final es 1 dividido 9 porque agregamos 1 dentro hacemos como si existiera un O sea, te rainy quedaría dentro de 10, todos los... ¿verdad? Por la que está agregando, pero Ah, sí. claro, exacto. Pero es lo mismo. Llamarlo así. Sí, pero lo que decimos hacer nosotros es que en realidad hicimos exactamente lo que dijo Domingo Carvajal. Hicimos 1 partido n, entonces
yo asumí que la probabilidad era de 1 partido 14. Por simplicidad y porque en realidad igual, al final, lo que importa es que sea un número chico. Sí. O sea, igual es importante acá que se fijen que el 001 que habían dicho antes, como que sirve, pero si es que tenéis 100 millones de datos, 0,01 igual es harto, como de probabilidad. Como que Claro. representa caleta de datos. Entonces, por eso es más preciso el 1 partido n, como que al final, si tú en verdad no tenéis datos, lo más correcto es que como que tengáis al final un dato, ¿no? O sea, como que para que la probabilidad sea demasiado baja porque no tenéis datos. Entonces, esa es la idea. Eh, al final es como elegir como dentro de tu, tienes como el peor caso. Como Sí, como ya, que al final, ¿y cómo defines el peor caso? No lo con la puede, cantidad de la tabla. ¿cómo? Claro, sí. Con la cantidad como el de datos que Sí, tenía en la tabla. Ujú. claro. Perfecto. Como que Gracias. idealmente no lo hardcodeáis, porque podría pasar lo que dijimos recién. Podría tener un dataset muy grande y tu hardcodeo puede pesar mucho, en verdad. O sea, podría ser que haciendo esto en la práctica les sirva y les dé buenos resultados tirando un 0,5, un 0,01 o algo así, pero como que al final yo diría que es mejor práctica hacerlo como con la cantidad de datos más representativa al final, si lo hacéis con la cantidad de datos total, más que con un número fijo que tú definiste, ¿no? Claro. Bueno, Exacto. no sé si tienen más dudas, ¿Tienen porque dudas de esto? literal, este es el código. O sea, al final corremos esto y ya tenemos clasificado todo lo que queremos clasificar. Claro. Ahora tenemos 2 ejemplos para que lo veamos en acción. Ya, De hecho, mira, tenemos uno. entonces, sí, Sí, dale. dale. Ya, ya acá lo vamos a hacer con el mismo dataset de acá, el de los autos, esta misma tabla. De hecho, está spoileado y debería haberle sacado los resultados, pero filo. Eso lo tengo yo guardado en CSV, ahí se los vamos a subir obviamente. Y de hecho, ustedes pueden probar agregándole columnas, sacándole columnas, o sea, filas, perdón, si es que quieren. Pero ya, entonces eso va a ser los datos, los mismos de antes. Y vamos a crear nuestras matrices X y Y, que al final no es nada más que separar esta parte del dataset de la parte de acá. Y ahora vamos a instanciar y fitear el naive Bayes que acabamos de crear. Entonces, ahí me preguntan una duda, ¿cómo se hacía para calcular la probabilidad de algo si no me dan todos los datos? Entonces, desear ver solo el color y el tipo, no el origen. Ah, ya te caché. O sea, al final lo que te importa ahí es como pararte en esa parte de la tabla, ¿no? O sea, como, por ejemplo, acá, voy a ver, dejar si te entendí bien. O sea, perdón, esta, como onda rojo, dado que es robado, creo que a eso se refiere, ¿no? Creo que se refiere como si no te dieran ¿O no? el rojo, la probabilidad del rojo, y tenéis como la del sub y la del doméstico. Entonces lo multiplicáis nomás. Eso mismo, no caché a qué se refiere. Sí, eso mismo es lo mío, lo que o sea, Ah, ah, ya, 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 vale. claro. No, yo no Entonces caché, ahí, disculpa ahí. ahí multiplicáis robado, o sea, sub dado que es robado y doméstico dado que es robado, y no multiplicáis por el rojo nomás. A menos que sea el caso como lo que hablamos recién. Eh, como, no sé si te refieres a como que, como si yo, así como yo, Vicente Vega, no como Naive Bayes, quisiera saber cuál es la probabilidad de, como, de usar 2 atributos en vez de 3. En ese caso, basta con que multipliquéis 2 nomás y que dejéis Exacto, el color fuera y no lo multiplicáis nomás. claro. Distinto es si es que para un caso no tienes el rojo, porque ahí te tiraría todo cero, y es lo que hablamos recién, de, ¿cómo se llama esto? De evitar que te tire todo a cero porque te faltó un dato. Entonces, eso. Igual si esa parte no quedó claro, dilo nomás y lo podemos explicar de nuevo. No, pero al final es eso, o sea, usar las que te den nomás, en ese caso. Claro. Te puedo hacer una pregunta, pero Sí, dale. de ahí. El X y el Y, al final, ¿qué termina siendo? Como que eso a mí Mira, me tuvo un poco lo voy a como mostrar eso. para que cachen. Gracias. Ya, el X es literalmente separar esto nomás. Es como la matriz de atributos nomás. Claro. ¿Cachai? Ya. Y el I es un vector nomás al final.
o sea, como de los labels que te dan eso. ¿Ya? Entonces, técnicamente depende de cómo tú creí esto, podría ser que esto reciba el data frame entero nomás, Claro, y tú se lo pases y lo haga acá, pero como sklearn y como en general el estándar es que uno le pasa el X y el Y, o sea, si es que en la tarea me imagino que hicieron algo de este estilo, pero con árboles o SVM, le pasaban una matriz X y un Y al final, no le pasaba ahí el data frame entero, ¿cachai? Esa es la idea. ya, perfecto. Y si le pasas el Gracias. data frame entero, tampoco, como que no, nada te dice que tú ibas a estar en la última columna. También. Al Entonces, final, como eso es que como yo creo la esa gracia. también es sí, ese es pero como que no tenéis cómo expresarle a la cuestión cuál es tu label, cuál es tu target. En cambio, si se lo pasáis separado, ya sabe el Claro. tiro cuál es la matriz de todos los atributos que tenéis y cuál es el como label o el target que estáis buscando. Ya te caché. Independiente de en qué columna esté en Claro, especie. porque acá Stolen podría estar en la segunda columna y da lo Y que mismo. la De hecho, cagá. también esto de acá, también como que se encarga de eso, de esta forma así. Mm. Perfecto. Gracias. Ya. Entonces, eso. Acá voy a borrar las tormentas, pero cualquier cosa, si me quieren que imprima algo, avísenme nomás, si es que quieren como verlo más gráficamente. Ah, de hecho, si es que quieren, puedo hacer esto también. Eso, veamos cómo funciona el Mira, value ahí, count. si es que yo le tiro el value counts, me tira que son 5 yes y 5 no. Esa era como la lógica de eso. Y también, si es que acá yo hago esto, de hecho debería servir al tiro, si no me equivoco. ¿Cachai? Al final lo que te hace es devolverte como no sé si un diccionario, esto no estoy seguro. No, es un series de Bueno, sí, pandas, ya sé. pero da lo mismo. Al final, Pero es veanlo en el similar, diccionario y veanlo como quieran. claro. Pero esto es lo que da esta parte de acá, que era como, que quizá acá se ve medio confuso, pero al final es eso, como va viendo cuántas, está contando las values que hay y dividiéndolas por el total. Y Y ahí con eso saca una probabilidad, lógicamente. exacto. De hecho, si se fijan, esa es la probabilidad de I. Como si podéis subir a Claro. la fórmula, No, la no, probabilidad de I no es más que eso, al final. está acá. Dividir es Eso, esto. como es la distribución de las clases dentro del total de las clases que hay. Claro. O sea, esto sería como el P, la probabilidad de robado y P de no robado, que es lo que estamos viendo acá. Esto serían estas dos. Bueno, acá solo puse P robado porque lo estamos haciendo para ese ejemplo, pero se entiende. Entonces, eso. Ya, Ujú. entonces ahora vamos a probar nuestra cuestión. Ya, acá creamos un X-test que en verdad tiene solo una fila, que es exactamente la misma que usamos en las slides, para que vean como la predicción. Y bueno, ahí se spoileó, pero efectivamente nuestro, ¿cómo se llama? Clasificador predice no, que es exactamente lo que nos había dado haciéndolo a mano. Entonces, obviamente, si es que tenía un dataset así, esto es asible a mano, porque son como 10 datos, no antes las peleas son fáciles, pero si tenéis ya 1000 o 100 incluso, ya como que ya se vuelve muy latero. Entonces, o sea, al final acá piteamos no usando las matrices. Obviamente acá no las separé en train y test porque son demasiado pocos y era como para mostrar exactamente el ejemplo que teníamos. Porque al final, si se fijan acá, nosotros entrenamos el modelo técnicamente, no entrenamos nada acá, pero usamos los 10 datos para calcular las probabilidades. Como que este fue nuestro train. Y después nosotros, nuestro test, por decirlo así, era como solo meterle una. Obviamente acá también lo mismo, pueden probar si quieren después metiéndole la instancia que sea y les debería predecir. Ya, entonces eso es como para el ejemplo del PPT, que es como bien simple. Pero ahora vamos a hacer lo mismo, pero con más datos, porque al final es como lo que nos interesa. Se fue para arriba. Podría imprimir cada probabilidad para ver si Oh, qué buena. Ya, A ver. A ver, tú decís como podríamos imprimir el Pretz en este caso, ¿no? Ah, no el Pretz, no, podríamos no, imprimir el de acá, los que tiers. ese te retorne. Esto podríamos imprimirlo acá nomás. Pero Exacto. voy a hablar así, a ver. Creo que si lo predecimos debería tirarlo el tiro, ¿no? ¿O no? No. Ah, no, tengo que instanciarlo, no. Ya ahí está. No. Entonces, no.
Todo eso que raro que dio distintas. Ah, dio distintas porque acá no lo estamos dividiendo. Por eso, sí. Le había friqueado. Sí, ojo, acá está distinto al 0,7 y todo eso que sacado antes, porque acá Ah, no está dividido como por esto de acá. claro. Pero Y eso, como o que lo- sea, no suma uno. Pero tampoco sumaría uno nunca acá porque no está dividido, entonces no es como la probabilidad real. Porque si se acuerdan, como al final era lo que ha dicho Vicente, era que obviamente para evitar calcular cosas de más, como que lo hacemos solo con eso como porque es lo que nos importa al final. Si lo abajo va a ser siempre lo mismo para las distintas cosas porque tenemos los mismos atributos, ¿para qué considerarlo? mm, Eh, eso. Entonces, bueno, igual voy a dejarlo así. Ya. Ya, entonces ahora vamos a hacer otro ejemplo con más datos, donde el contexto es que queremos evaluar un auto, así como si está bueno, malo, ahí no me acuerdo cuáles eran era como era, inaceptable, era- no sé si lo el, puse el mal. dataset te dice, por ejemplo, va a a una revisión técnica y te van a evaluar tu auto, entonces te van a decir si pasa o no pasa. Y en base a los atributos que tenemos, que vendría a ser el precio al que compraste el auto, el precio, o sea, si es que tiene mantención. Ahora no sé si, no me acuerdo cuáles eran las categorías de la mantención, pero esto es un dataset categórico, Pero ¿ya? eran como Entonces, 5, eran como malo, bueno, muy bueno y excelente, algo así. Era como claro. inaceptable, aceptable, bueno y muy bueno, algo así. Ah, sí, eso al final, sí, eso son las clases que tenemos al final. El target tiene esas clases. Em, Ya, y lo que acá los acaba de decir, atributos son el precio de compra, el precio de mantenimiento, la cantidad de puertas, la capacidad de personas que tiene el auto, el tamaño de la maleta, la seguridad estimada. Acá nosotros no hicimos el dataset, así que no estoy seguro cómo calcular esa seguridad, pero filo. Y el target, que es la evaluación final, que es eval. Entonces acá, si nosotros cargamos esto, y bueno, el dataset que teníamos no tenía header, o sea, no tenía como estas columnas, entonces las creamos nosotros, o sea, como el header, pero eso es mm, como un tema de cómo venían los datos nomás. Entonces acá mm, tenemos los datos, son, si no me equivoco, 1000 algo datos, luego de hecho puedo hacer 1700 datos son. Entonces, tenemos varias categorías ya. Ahora, una cosa es que tenemos que primero, o sea, el preprocesamiento de datos en este caso va a ser súper chiquitito, va a ser solo transformar los datos categóricos, o sea, estos de acá, a numéricos, ¿ya? Y después se van a fijar que, entonces, esto se hace con esto y nos queda eso. Ya, acá si se fijan, el doors y persons, que es la cantidad de personas y puertas, también cambió, pero esto se explica porque acá dentro de estos valores había un valor que era como 4 o más, como que no, claro. no era solo como desde como 1, 2, 3, 4, no, era como 4 o más después, entonces eso también había que convertirlo, entonces al final como que lo que se hizo acá es como mapear cada valor de estos a otro valor que al final van entre como 0 y 5, si no me equivoco, donde el 5 al final va a ser como el que corresponde a 4 o más, o no me acuerdo cuánto era, porque creo que para personas puede incluso ser más. Ujú. Pero esa era la idea, o sea, es cambiar eso y el eval no es necesario cambiarlo porque al final es el target y de hecho como que si es que uno lo cambia podría ser menos legible esto, pero en verdad no sería problema. O sea, no impactarían los resultados, pero es como para que cachen igual el eval. Esta categoría funciona como label encoder, sí, es casi lo mismo. Esto lo hiciste tú, Vicente, no sé si... Sí, Aún yo es casi lo mismo label encoder. sí, son igual. Es la misma lógica, es como mapear cada categoría que tiene esto, que no me acuerdo cuáles son, pero tiene varias. O este es más fácil, small, medium y medium high, los pasa como a un número. Mm, Nada más que eso. Ya, entonces después con esto podemos hacer nuevamente las matrices X e Y, que es lo mismo de arriba, exactamente lo mismo, solo que van a ser mucho más grandes. Y ahora sí vamos a separar en set de train y test porque queremos probar nuestro clasificador. Ya, entonces ahí lo separamos, vamos a test size 20% de los datos. Y ahí ahora viene como lo más choro, diría yo, que es como vamos a predecir con nuestro naive Bayes y después vamos a probar con el de SGALER, pero está spoileado ahí. Entonces oh, sí. acá predecimos y bueno, creo que se va a demorar un par de segundos. Por mientras quería decir que, si se Ahí, fijan, cuando trabajamos con el primer dataset, el del golf,
no hicimos esto, no transformamos lo categórico en número, pero en realidad es porque el de sklearn lo pide, el nuestro no. Es En el más nuestro se amigable. podría predecir sin cambiarlo. De hecho, lo hicimos acá en el. Sí, o sea, no en el de Wolf, en el de. Acá no los cambiamos. Claro. Pero en general, igual creo yo que es buena práctica pasarlo a algo como más normalizado, porque acá está como todo como en la misma, como en el mismo orden. En Claro. cambio, acá como que son. Pero en verdad, para naive bias, como son probabilidades, no debería importar mucho. Pero ese calor lo pedía, así que al final lo hicimos así. Ya, entonces después nos dio 0,846, que es bastante buena accuracy. Y si se fijan, sirvió como predecir varias instancias, porque acá no estamos pasándole una, estamos pasándole una matriz de varias filas. Y después si hacemos lo mismo con naive bayes de sklearn, se demoran mucho en predecir, pero sorprendentemente nuestro tiene mejor accuracy, así que somos mejor que sklearn. Igual, ¿por qué creen, por ejemplo, que el nuestro dio mejor accuracy por muy poco que el de sklearn? ¿Qué les tinca? Yo no estoy tan seguro de mi respuesta, pero sí tengo una teoría que apoyo mucho. Si nadie participa, yo creo que dale nomás. Ya, bueno, spoiler. Es porque cuando habían casos en los que pasaba esto del cero, como que faltaba un dato. Entonces, para rellenarlo, como lo que hice yo fue 1 partido n, me tinca que Naive Bayes hace 1 partido la cantidad de registros que hay para la clase. Entonces, por ejemplo, en el caso del golf, lo que hice yo fue, en vez de decir que había un Rainy, o sea, si es que no había Rainy, yo inventaba un Rainy y decía como que la probabilidad de en vez de ser 0, era 1 partido la cantidad de veces Esto. que claro, O sea, 1 partido 9 en ese caso, ¿no? 1 partido O 9. 10. Eso es lo que haría Scikit-learn. Claro, Exacto, le pone más peso. sí, Lo que le hice damos yo peso. fue decir que había un Rainy dado todos los Claro, días que tenemos en este caso. Entonces, acá en el último dataset que probamos, tenemos 1000 registros. Entonces, 1 partido, 1000 y tantos registros, casi 2000 registros. Como que le quita harto peso a una categoría que no está. claro. Entonces, yo creo que debe ser, yo creo que va por ahí. Sí, igual de todas formas la precisión la diferencia es súper poca, Sí, pero igual es para que cachen que no es tan difícil hacer el naive bayes, lo hicimos a mano y obviamente igual nos basamos en cosas que ya existían, pero Vicente ahí lo hizo casi todo él. Y da buena precisión, o sea, predecimos bien, por lo menos para este tipo de datos. Yo opino que 0.85 es bastante bueno para un tipo de datos así que es como para que cachen que igual no siempre todo es como con sklearn, porque al final si es que uno lo hace con sklearn, como que podría no estar cachando qué está pasando por detrás, o podría no estar cachando que esto está calculando probabilidades, o cómo funciona, o cómo mejorarlo, cosas de estilo como lo que estamos hablando de cuando las probabilidades son cero. Y igual podríais sacar resultados, pero voy a entrar en la idea. Entonces, eso, ojalá que haya quedado claro naive bayes. sí. Y eso, si no hay duda, estaríamos con la ayudantía. Gracias. Ya, Dale. creo que ahora hay sala de ayuda, si no me equivoco, ¿no? Sí, Fernando. Sí, que estaba hablando con los otros ayudantes. ¿Qué pasó? Perdón, ¿me ponen al día? No, nada, que terminamos. Ah, ya, vale. Voy a parar de grabar entonces.